Y buenas tardes, Isabel. Encantado de tenerte en este café con autor, Buenas tardes, Bruno. Pues yo también encantada de verme aquí con tus ancestros y los míos y todos los que se dejen ver, sí. ¿verdad? Y los que nos acompañen. Bueno, hay quien puede pensar que esto de la historia familiar es una cuestión que pertenece al pasado y que hoy estamos en otra cosa. ¿Por qué es importante hablar y entender el mensaje precisamente de los ancestros? Bueno, mira, yo lo que te puedo decir es que como psicóloga y terapeuta he estado ejerciendo muchos años con clientes, ¿no? Con pacientes que venían con asuntos siempre repetidos, ¿no? Asuntos de pareja, asuntos de éxito laboral, asuntos de dinero. Y yo con lo que me he encontrado siempre es que había, Bruno, como un límite, es decir, es como que a la hora de trabajar, sí, el síntoma muchas veces disminuía o podíamos aportar cierta claridad a lo que estaba ocurriendo, pero curiosamente al cabo del tiempo volvía a repetirse este síntoma, ¿no? Esta historia con la pareja, volver a elegir el mismo patrón. Entonces para mí fue clave el dar un salto a no solamente conocer tu historia de lo que te ha pasado a ti con tus padres, con tu trabajo, con tus parejas, sino irnos más allá. ¿Qué le pasó a tus abuelos? ¿Qué le pasó a tus tíos? ¿No? Que tú no tengas relación con ellos, hay una historia detrás de ti. Y esa historia detrás de ti es de la que tú vienes y aunque no la conozcas a nivel lineal, de memoria lineal, sí que vienes de ahí y hay una memoria impregnada en ti también en relación a los asuntos que ocurrieron y a los que no ocurrieron, que puede estar marcando las cosas que te pasan hoy en día más de lo que nos podemos imaginar. Entonces yo en el momento que doy un salto un poco a investigar con la persona su historia familiar, empiezo a ver que a lo mejor ese asunto que se le está repitiendo, con repetir una pareja, un patrón con una pareja, que siempre elijo a alguien que no me elige o siempre elijo a alguien que se va, podemos empezar a hacer esta exploración en la historia familiar y podemos ver a lo mejor cómo hubo un acontecimiento en esa historia donde a la que no eligieron fue, por ejemplo, a la madre de su madre, ¿no? Que tuvo una historia con una pareja, una primera pareja, que murió o que se fue a la guerra y que no volvió, y que fue a ella a la que no fue elegida, aunque estaban ya para casarse, y eso precisamente fue lo que dejó sitio al abuelo y a la historia familiar después. Pero ella se sintió no elegida en un momento dado, un acontecimiento traumático para ella con esa primera relación, de la que creemos que no tenemos absolutamente ningún vínculo, pero efectivamente venimos de ahí y posiblemente podemos estar llevando a veces esta especie de patrón o de sentimiento muy profundo de que no soy elegida por la pareja que tengo, cuando realmente a la que le ocurrió esa historia fue a mi abuela, ¿no? Entonces es como muy loco todo esto, pero lo interesante es efectivamente explorar todo esto y ver cómo de repente estas memorias afloran y los síntomas se tratan y responden de otra manera cuando los tratamos yendo más allá, ¿no? O sea que explorar, conocer, profundizar en la historia de la familia es abrir una ventana también a nosotros mismos. Profundizar en ese autoconocimiento, pero en este caso a través de la historia familiar que está en nosotros. Y todo eso concretamente que desde la psicología, la terapia, pues te enfoque principalmente lo trabajas a través de las constelaciones familiares. Sí, es especialmente del enfoque de las constelaciones familiares las que abren un poco esta ventana, ¿no? Como tú dices, donde no solamente es un estudio, digamos, como analítico o racional de tu historia familiar, sino que van más allá. En las constelaciones familiares se habla de algo que a mí me parece súper interesante, que son las lealtades invisibles. Las lealtades invisibles son lealtades que tú puedes tener con tu historia familiar, con alguno de los miembros de tu historia familiar sin que tú lo sepas. Y estas son las constelaciones las que de alguna forma pueden como poner en escena, ¿no? Un poco como el poder explorar que realmente pueden haber vínculos o lealtades invisibles e inconscientes con alguna de las partes de tu familia que ni sabías, ¿no? Entonces las constelaciones sí que, además, la manera en la que se trabaja, si tú lo has visto o algunos de los que están escuchando han podido tener alguna vez alguna experiencia, realmente es bastante impactante porque efectivamente te pones en un escenario, ¿no? Donde vas a sentir que realmente estás en contacto con aquello que ocurrió y lo vas a percibir en tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, es a través de las constelaciones y de esa mirada de estas lealtades invisibles en relación a todo lo que ocurrió en el sistema familiar, que es por donde yo me he apoyado especialmente a la hora de hacer mi trabajo y en mi caso de llevarlo a la sesión individual, ¿eh? Porque este trabajo se conoce muchísimo
a nivel de grupo, de cómo se utiliza el grupo para representar miembros de la historia familiar, para ver hasta qué punto tengo lealtades con alguno de ellos, pero para mí el gran desafío, además de trabajar así, ha sido llevar este trabajo a la sesión individual. Es decir, a un cara a cara con la persona sin utilizar representantes, utilizando figuras, utilizando miembros de, o sea, representantes, que en este caso con Playmobil, ¿no? Que se pueden hacer con otros objetos. O sea, con los Playmobil, con las figuritas humanas de distintos tipos que además se pueden caracterizar con todo tipo de atributos, vamos a decir, ropajes, pelos y demás. Hay una representación de la familia, de la propia persona, y desde ahí se empieza a indagar en su historia, ¿no? A Sí, otorgar significados y a poner voces también a las experiencias que se viven. sí, voces es las frases, ¿no? Es como que se dan frases para poder un poco como contactar, ¿no? Para mí la historia lo que es importante es, antes de poner las figuras, hacer un trabajo de conocer tu historia familiar. Tu historia, o sea, tú, como tú decías, tu autoconocimiento, tu historia, no eres solamente tú, es también tu historia familiar, ¿no? Entonces, conociendo primero, el punto de partida, Bruno, en cualquier caso para todo el mundo es un síntoma. Tú acudes a hacer una constelación porque tienes un síntoma muy pesadito. Tú acudes a una constelación porque hay algo que se te está repitiendo. Con la historia con el dinero, lo tengo y no lo tengo y lo pierdo, o lo tengo y no lo mantengo. Con el tema de las relaciones, como decíamos, con el tema de la familia en sí, ¿no? Con los hijos siempre se repiten a veces también determinados comportamientos, ¿no? Donde siempre termino sintiendo que no soy buena madre, haga lo que haga, no soy buena madre. Entonces, para mí lo interesante es empezar primero a detectar muy bien cuál es el síntoma, qué es lo que te ocurre, qué es y desde cuándo te ocurre. Muchas veces hay personas que me dicen, desde que yo recuerdo tengo este sentimiento de no pertenecer o de no ser suficiente o de no encontrar mi lugar. Hay personas que van con que vamos, ¿no? Porque esto casi todos hemos podido a lo mejor localizar algún síntoma de este tipo. Nos acompañan a veces pensamientos o sensaciones o sentimientos muy íntimos que los llevamos con nosotros desde que recordamos, ¿no? Y para mí la pregunta es, ¿desde cuándo tienes esta sensación o este síntoma de no pertenecer o de no encontrar tu sitio? O de no, sí, sobre todo muchas sensaciones de no pertenencia, ¿no? Y como te digo, este escuchar tantas veces desde siempre o desde que recuerdo, es un poco lo que me va invitando también a llegar un poco a la idea, ¿no? De que parece que la persona muchas veces ya nace en muchas ocasiones como con ciertos patrones o ciertas lealtades que no le ha dado tiempo a poderlas fabricar ella misma, ¿no? Y ni siquiera en su propia educación con sus padres, porque ya desde muy pequeña tenía sensaciones o síntomas que está hablando de algo con lo que vienes, ¿no? Algún síntoma con el que vienes, ¿no? Entonces, lo primero es el síntoma, saber qué es lo que te pasa y desde cuándo te pasa, y no normalizarlo. Muchas veces normalizamos cosas de yo soy así, esto es desde siempre, el bueno, pues es mi carácter, pues me tienen que querer como soy, y normalizamos a veces asuntos con la vida que realmente no tienen ninguna gracia y que son un peso o una carga y que pueden estar hablando de que estamos desubicados en relación a cuál es mi sitio en la historia familiar. Quizás no he ocupado mi lugar del todo como hermano o como hijo, y esto es lo que está haciendo que luego no ocupe mi lugar del todo como padre o como pareja o como jefe o como encargado, ¿no? Esta desubicación en la historia familiar es lo que luego hace que estemos desubicados en nuestra historia actual y que por mucho que trabajemos en nuestra historia actual, resulta que la desubicación viene de más atrás, porque realmente fui un poco más madre de mi madre que hija de mi madre, o fui un poco pareja de mi padre en lugar de hija de mi padre, o hice un poco de madre de mis hermanos en lugar de ser hermana de mis hermanos. Todas estas desubicaciones que a todos nos pueden sonar mucho porque y generaciones más atrás, más todavía, porque son más, mucho más todavía, pues muchas veces llevamos un poco esta desubicación con nosotros y es lo que se refleja en nuestra actualidad cuando nos sentimos desubicados con nuestra pareja, con nuestros hijos o en mi propio trabajo donde no consigo tener cierta autoridad. Por esto es tan bonito, ¿no? Esto de poder un poco ver cuál es mi lugar en la historia familiar y cuál ha sido, de dónde viene esta desubicación, ¿no? Entonces, Isabel, podemos entender que en la familia que llegamos a constituir realmente hay un reflejo también, seamos conscientes de ello o no, de nuestra familia de origen. Y muchas de las cuestiones que en el día a día vivimos, pues se enraizan tiempo atrás. En este sentido, y ábrenos un poquito, danos aquí luz también, utilizas
y haces mención de ello también en tu libro, ¿verdad? Porque no olvidemos, hoy estamos presentando Los ancestros hablan, haces referencia a una herramienta que utilizas para trazar también ese mapa, esa radiografía familiar, ¿no? Concretamente el genograma, ¿no? Que, ¿puede ser punto de partida también este en tu trabajo y qué te aporta en ese sentido? Fíjate, el genograma en las constelaciones familiares, porque tú estás como pudiendo señalar un poco la diferencia, ¿no? De hacer un genograma y tú lo estás llevando a este contexto que es bajo el que trabajo y el que se está proponiendo de las constelaciones familiares. Cuando se hace un genograma desde la mirada de las constelaciones familiares, fíjate que lo más importante de ese genograma no son los que están a la vista y los que forman parte, los que tú sabes. Por ejemplo, pues tengo un hermano mayor y uno más pequeño, sino que en este genograma lo que tiene más importancia precisamente son los invisibles, son los ausentes, los que quedaron excluidos, los que hicieron algo que generó mucha vergüenza, mucho miedo o mucho asco. O esta exclusión, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo a hacer, la primera vez que empiezo a hacer un genograma con un cliente con el que llevaba mucho tiempo trabajando, empiezo a preguntar por los invisibles, ¿no? Y fíjate que mi pregunta simplemente se amplía un poquito a decir, oye, ¿cuántos hermanos soy? Pues mi hermano mayor, o yo soy el mayor, yo soy la mayor, y luego tengo una hermana más pequeña. Y cuando pregunto un poco más allá acerca de los invisibles, pregunto acerca de si hay algún aborto, si tus padres tuvieron algún aborto, si tu madre o tu padre tuvieron algún hijo anterior a ti en alguna otra relación. Y en muchas ocasiones me he encontrado con clientes con los que llevaba tiempo trabajando que me dicen, bueno, sí, mi madre tuvo un aborto cuando tenía 16 años y aquello, bueno, pasado mucho tiempo, nunca se ha hablado de eso, no tiene ninguna importancia, no me afecta en absoluto, pero efectivamente, entonces en ese genograma que es el esquema familiar donde yo voy incluyendo un poco a todos los que no están a la vista, de repente pongo una rayita más donde está incluido ese aborto que tuvo la madre y por otro lado, en otras ocasiones, por ejemplo, un primer hijo que tuvo su padre que no reconoció, un primer hijo también cuando era muy joven y que aquella mujer decidió tener aquel hijo y él pues no reconoció ese hijo. Pues de repente esta persona de ser la mayor tiene un primer embarazo de su madre, con lo cual ella no es el primer embarazo de su madre, sino el segundo, y por parte de su padre resulta que su padre tuvo un primer hijo no reconocido, con lo cual es la segunda para su hija, para su padre eh, reconocida. Entonces, fíjate que solamente en la primera línea del genograma, alguien que yo soy la mayor y luego tengo un hermano o una hermana más pequeña, se amplía estos invisibles, ¿no? Estos que no son importantes porque no los conozco, no tienen nada que ver conmigo y no hay relación. Pensamos que lo único que nos afecta es con lo que yo tengo una relación, ¿no? Es como que la mente solamente quiere validar lo que conoce y lo que ve. Pero si yo no conozco el embarazo que tuvo mi madre primero, no es importante para mí. O si que al hijo que tuvo mi padre no reconocido, yo nunca lo he conocido y mi padre tampoco, que me lo presentó y no tengo conocimiento de él, no me afecta. Y sin embargo, sí, porque mi lugar, mi ubicación que estamos viendo, cuál es mi lugar en la historia familiar, yo para mamá y papá no soy la primera. Y esto nada más que decir esto y poner las figuras donde incluimos a los invisibles, que es este primer aborto de la madre o este hijo no reconocido del padre, nada más que esta imagen donde ya empiezan a aparecer los padres, este primer aborto representado por algo que pueda representar un poco una pérdida y este otro hijo no reconocido, nada más que esta imagen a la persona le hace respirar, le hace sentir cierto alivio. Es como de repente empezar a decir, fíjate las frases, ¿no? Decías, también se dan frases, ¿no? Cogemos la figura que representa a esta clienta que estamos poniendo como ejemplo y mira a ese primer hijo que tuvo la madre o ese primer aborto y le dice, ahora veo que tú fuiste el primero y yo vine después. Fíjate que son como nombrar las cosas, los invisibles o las cosas que forman parte y esto empieza a generar una especie de ubicación un poco que a nivel inconsciente tiene unos efectos muy curiosos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé si se ha entendido un poquito esto, porque tiene su complejidad, ¿eh? Sí, lo tiene, pero bueno, creo que lo está desgranando de una manera sencilla y asequible, Isabel. Entonces, estaba pensando, por ejemplo, los invisibles podrían ser ese hijo soñado que no fui, porque fui yo, y no fue el que tú creías que yo tenía que ser. Pues yo siempre había pensado que mi hijo sería tal y cual, o que mi hijo no sé qué, y sin embargo estás tú tal. El invisible podría ser incluso esa fantasía del padre o de la madre que no se dio porque luego fui la persona que fui.
Bueno, pues mira, la verdad es que nunca lo había escuchado de esta manera, pero yo lo que he percibido es que cuando he explorado un poquito, muchas veces ha habido un primer embarazo de la madre o del padre donde ahí proyectaron cómo iba a ser ese hijo que luego no vino. Y esa proyección pasa al siguiente, que es el que nace y al que miran, poniendo todo aquello que había en el primero. Pero efectivamente, esto es algo que se puede trabajar, porque efectivamente hay alguien siempre a tu lado, que tú hagas lo que hagas, nunca serás aquel. O sea, que en un momento dado yo te pediría, ¿puedes sacar a alguien que represente a este hijo que les hubiera gustado tener y que nunca has podido satisfacer esa expectativa que tenían contigo, y alguien para ti y alguien para tus padres? Porque de alguna manera tienes algo con este que está a tu lado. Tienes algo que hablar o algo que decirle a esa sombra que te ha acompañado siempre para poder sacarla a la luz y poder decirle, haga lo que haga, nunca seré como tú. Nunca seré tú para mamá y papá, pero ahora te veo y también formas parte y tú tienes tu sitio, mamá, papá, yo soy vuestro hijo, esta es vuestra ilusión. Y visualmente el hecho de que algo que se explica, sin embargo, tenga el apoyo de una imagen, es muchísimo más impactante. Las constelaciones son una de las cosas más poderosas que tiene, yo creo que es el haber usado la imagen también para poder ver algo que si no queda un poco como a nivel muy teórico, ¿no? Y sin embargo, verlo es En el aire, sí, sí. Oye, qué interesantísimo. Estamos hoy con Isabel Jiménez presentando Los Ancestros Hablan, hablando sobre su trabajo, sobre tu trabajo, Isabel, las constelaciones familiares, a través también del trabajo con figura. Tenemos pues personas queridas, amigas y amigos que nos están siguiendo ahora, que plantean algunas cuestiones, las voy a compartir contigo también. Siéntete en libertad de responder, comentar lo que consideres oportuno. Ahí nos decía Silvia, he llegado a preguntarle a mi madre si yo era una hija deseada, y no veas. De alguna manera ha podido sentir también que había ahí una expectativa no cumplida en comparación con alguien, ¿no? Que no era real, ¿no? Pero que estaba quizás, como decías antes, se había planteado como expectativa en un hijo, en una hija, ¿no? absolutamente. Esta pregunta, por ejemplo, tiene un poquito que ver con eso, ¿no? Y no veas, seguramente escuchó algo que fue doloroso, ¿no? El que quizás pues no te esperábamos o no era lo más oportuno o a partir de aquello todo lo que sea, ¿no? Entonces sí que es interesante saber que nuestra historia personal, como estábamos diciendo, empieza en nosotros y va más atrás, más atrás, más atrás. Y uno de los puntos claves precisamente es la gestación y el nacimiento, ¿no? La información que hay cuando mi madre me estaba gestando o cuando nazco también, ¿no? ¿Cómo nazco? Si nazco con dificultad, si nazco y estoy siendo esperada o no, porque ahí ya hay un poco una mirada, como tú decías, ¿no? Mi madre me mira raro, ¿no? Es que quizás estaba esperando otra cosa diferente a lo que sale, ¿no? Y esta persona que está compartiendo esto, posiblemente aquí sería explorar un poco, sobre todo si hay un síntoma, ¿eh? Porque si puede estar diciendo: "Es que, ¿sabes qué? Yo no me siento deseada en general", ¿no? O decíamos, ¿cuál es el síntoma, no? Porque mirar por mirar no es necesario. Pero si el síntoma es: "No me siento deseada por mi pareja", o no me siento que tenga permiso de estar en la vida, siento como que estoy aquí, pero no siento ese permiso de estar en la vida. Y fíjate que es una sensación o un síntoma muy doloroso que te puede acompañar toda la vida en el sentido de que no te permites del todo estar aquí porque no siento que tenga permiso de estar. Y no sabes de dónde te viene eso, porque normal, pues más o menos las cosas han ido bien. Entonces, ahí sí que podríamos mirar una escena donde pueda aparecer ese nacimiento, ¿no? La madre, ella cuando era muy pequeñita y llega al mundo, y ella cuando es adulta, donde pueda mirar a esa pequeñita que viene al mundo y le diga bienvenida. Ahora te veo, tú también formas parte. Y poder decirle, mamá, aquello quizás fue más grande que tú, pero gracias por la vida porque ahora estoy aquí. Fíjate que son frases de orden, frases donde se está honrando que la madre lo llevó como lo llevó y se le agradece la vida, pero también se respeta que aquello fue más grande que ella y que se le deja a ella. Pero hay un elemento que es sacar esa figura de cuando ella era pequeñita y posiblemente percibió ese sentimiento de no ser deseada cuando nace, ¿no? Y queda impregnado un poco esto. Y uno va con el sintomita este sin saber dónde viene. Es tan bonito cuando aparece esa figurita y es la propia persona con una figura de ella en el presente la que va a visitar, hace un viaje al pasado, a visitarla a ella cuando era pequeñita, y es ella misma, no el terapeuta, ella misma la que le dice de pequeñita, bienvenida, te estaba buscando, ya te he encontrado, tú también perteneces. Y esta bienvenida, este encuentro con ella y ese poder juntar esas figuras, ya no es el trabajo que hace la madre con la niña, ya es la que hace ella con la propia niña. Ahora tenemos permiso de quedarnos, tenemos permiso de estar vivas. Te veo y te llevo en mi corazón. Es como
Y muchas veces ese síntoma que es tan desagradable que podría llegar a ser no me siento deseada o no siento que tenga permiso de estar en la vida del todo y que puede tener que ver con ese nacimiento y esos primeros meses donde percibe que no está siendo deseada, puede disolverse o puede perder mucha fuerza precisamente en una escena tan simple como la que hemos planteado, ¿no? Qué poderoso, sin duda alguna, lo estoy viendo y bueno, siempre estoy enamorado y estudioso de los modelos sistémicos, pero es verdad que aquí hay una vuelta de tuerca que lo hace todavía mucho más poderoso en esa representación. Y también me encanta cómo lo dibujas porque es una especie de puente afectivo del presente, del yo adulto, ¿verdad? A esa reconciliación con mi parte que allí pues sintió lo que sintió y vivió lo que vivió y la abrazo, la quiero. Bueno, el ejercicio sin duda alguna muy poderoso. Los ancestros hablan, fíjate, y estábamos inicialmente poniendo sobre la mesa una serie de muñecos, pero que llegan a tener una representación brutal en tu trabajo. Em, ¿Sabes si o tienes en ese sentido de tu experiencia y tu estudio algún tipo de referencia que te hable si hacer la representación con personas o hacer la representación en este caso en un cara a cara individual con la persona y a través de las figuras, tiene un mayor o menor impacto desde el trabajo que se hace, o ese trabajo representacional igualmente tiene un calado que llega a ser, pues, sanador, ¿no?, en quien lo hace. Mm. Sí, esta es una buena pregunta porque efectivamente siempre se dice nunca con las figuras será igual, porque las figuras no hablan, porque las figuras no se mueven, ¿no? Y con representantes se mueven y hablan y es de otra manera, ¿no? Esto es para probarlo. Realmente, la sesión individual en constelaciones, tal y como yo lo planteo con la historia familiar, uno es un poco como em, vivir la experiencia de que cuando la persona elige, porque es ella la que elige la figura para ella misma o para su madre o para ella cuando nació o para esta hija no reconocida del padre, ella es la que la elige y ella es la que la pone en un espacio. En esa elección y en esa ponerla ahí, fíjate que ya no son figuras, ya están representando miembros de su historia familiar. Y la persona cuando habla con esas figuras está realmente teniendo un encuentro con ellas, ¿no? Y la sesión individual, yo que trabajo en los dos aspectos, en el grupo y en la sesión individual, cuando es llevada no como una técnica proyectiva, sino como una representación donde el campo de información se abre y el campo morfogenético de la información del sistema familiar puede manifestarse a través de las figuras. Curiosamente, hay figuras incluso que se caen o que aparecen mirando unas a otras, o que solamente al mover un poquito la figura de ella hacia esa hija no reconocida del padre, la persona empieza a sentir como un miedo o como una inquietud o como un cariño, o cuando se acerca a la figura de ella cuando era pequeñita, recién nacida, y le dice, ya te he encontrado, bienvenida, la persona siente una emoción. Si no hay emoción, no hay conexión, ¿no? Entonces, aquí hay emoción porque efectivamente la persona entra en contacto, ¿no? Yo la sesión individual, a tu pregunta, yo la recomiendo, muchas veces la persona accede a ella porque el asunto que tiene, que quiere tratar, se siente vulnerable con ese asunto. Puede ser un asunto delicado, puede ser un asunto traumático, puede ser un asunto que quiere trabajarlo en una sesión individual con más intimidad, porque en el grupo de alguna manera puedes exponer un poco más tu tema y puede no apetecerte. Personas que no están dispuestas a ir a un grupo, personas que quieren explorar o investigar más su linaje, ¿no? Su historia familiar, y en la sesión individual va a haber más tiempo para ello. Hay muchas, y en relación a la eficacia, para mí yo he encontrado la misma eficacia en un lugar que en otro, si se lleva no como una técnica proyectiva, sino como un campo de información donde vamos a hacer una constelación, no una proyección, ¿no? Y esto para mí es interesante diferenciarlo, ¿no? Qué buen apunte, ya lo creo. Entonces, y porque nos estamos acercando, se me hace con cierto coraje corto la entrevista aquí contigo, porque está interesantísimo, pero nos estamos acercando al final y no quiero dejar de plantearte también esta cuestión. Entonces, podemos encontrar en este trabajo de constelación, la posibilidad incluso de la salación en esa relación que es dolosa con algún miembro de la familia, sin que directamente hagamos pues una sesión familiar tradicional al uso, ¿no? Sencillamente con el trabajo con las figuras, ¿no? Tiene ese efecto en la persona. Lo pienso porque muchas veces los terapeutas encontramos precisamente en la consulta y cuando tenemos un enfoque además familiar, sistémico,
hacemos una invitación a poder trabajar con el grupo, pero el grupo no quiere trabajar, no quiere venir. Y necesitamos ayudar a esa persona que está ahí. Y realmente estás mostrando pues un camino también para ayudar a sanar a esa persona sin la presencia del propio grupo, ¿no? Exactamente, para mí ese fue el desafío. Yo cuando conocí las constelaciones familiares en un grupo me abrumé tanto de ver qué riqueza, ¿no? El poder ver cómo se manifestaban esas lealtades inconscientes con algunos miembros de la familia y qué potente era eso, cómo conseguí llevarme eso en mi sesión individual, que es donde yo trabajo y como tú dices es mucho más fácil porque no tengo que estar organizando grupos para poder mirar un asunto con un cliente con el que llevo tiempo trabajando. Entonces mi propuesta y el libro va de eso, ¿no? De poder ofrecer de qué manera puedes llevar las constelaciones, los que estéis trabajando, estemos trabajando con el tema sistémico y el tema constelaciones, cómo poder llevar las constelaciones a la sesión individual. Hay casos prácticos ahí donde se habla de cómo hacer un genograma investigando en la historia familiar, de qué propuesta según ese síntoma que te ha contado y esa historia familiar, proponerle una escena con una serie de frases que pongan un orden y que eso pueda de alguna manera generar que ese síntoma pueda aflojarse o pueda disolverse en un momento dado o al menos tenga un sentido que haga que lo pueda vivir de otra manera, ¿no? Entonces, me parece tan interesante llevar algo tan potente que son las constelaciones familiares y que hasta ahora se han hecho en grupo a una sesión individual utilizando figuras, que la propuesta es cómo poder hacerlo de una manera un poquito siguiendo, digamos, como un, bueno, como una guía, ¿no? Aunque luego tengas que estar, sí, yo propongo algo ahí, pero luego te tienes que exponer al campo de cómo va a reaccionar la persona. Y nunca sabes cómo va a reaccionar cuando vea a esa hija, no, a esa hermana no reconocida o a esa madre que no conoce y qué va a pasar cuando se enfrenten esas figuras unas con otras, es la gran sorpresa que nos llevamos haciendo el trabajo. Pero la propuesta es esta, constelaciones en sesión individual, utilizando figuras y utilizando la historia familiar, donde haces un esquema y puedes encontrar, como yo llamo, los puntos calientes, que son los traumas, no los de la persona, sino los de la historia familiar también. Mm. Sin duda interesantísimo, te agradezco muchísimo tu presencia hoy aquí y la sencillez con las que has compartido con nosotros temas que son complejos y a veces un tanto abstractos, sobre todo para quien no está, digamos, en este entorno, ¿no? Profesional. Así que, bueno, encantado de tenerte con nosotros. Los ancestros hablan, hoy con Isabel Jiménez Caballero. Damos también desde aquí, mandamos un abrazo y agradecemos, aunque no ha podido participar con nosotros, pero también ha sido copartícipe Ana María Román Leo, ¿verdad? De la elaboración del libro, a quien nos ha acompañado, que de hecho están ahí, pues bueno, mandando saludos. Aquí eh, te mandan un saludo directamente a ti, Silvia Ferrera, muchísimas gracias. Yo la entiendo, pero brutal, gracias por tu bello libro. Y aquí, bueno, no sé, pues a mí que cortito, un gran abrazo y vale. Y Silvia Ávila, ay no, Silvia no nos dice, sí, Silvia Ávila nos dice, ¿cómo saber si el patrón que se repite viene de la familia de mamá o viene de papá? Bueno, pues no nos vamos a quedar con las ganas de que la respuesta se quede en el aire, así que si eres tan amable, Isabel. Bueno, se trata de saber investigarlo, ¿no? De saber explorar. Por eso primero tengo que saber bien cuál es tu patrón, ¿no? Si mi patrón es sentirme no elegida, por ejemplo, como poníamos antes el ejemplo, miraremos en la historia familiar quién pudo sentirse no elegido. ¿Sabes quién pudo no sentirse no elegido? No solamente, por ejemplo, una hija que ha sido criada por una abuela o por una tía. Todos los hijos fueron criados juntos, pero a mi madre, que llegó la última y que no había recursos para ella, la llevaron a ser criada por una tía o la entregaron a otra familia o a la abuela, y esa es la que se sintió no elegida por su madre, por sus hermanos. Fíjate que el movimiento fue para mejor, por ejemplo, ¿no? Para que tuviera más recursos, pero su sensación como bebé, como niña pequeñita, es mi madre no me elige, ¿no? Mis hermanos no me eligen, hay algo malo en mí para haber sido expulsada fuera, ¿no? Y esto se hace investigando. Por ejemplo, si en la historia materna aparece esto y aparece algún otro punto caliente que hable de ese sentimiento, posiblemente nos está hablando que hay un patrón de dolor en relación a no sentirse elegido que viene más por ahí que por el otro lado. Pero es investigarlo y luego en la prueba del algodón es poner las figuras delante y ver a esta tía o a esta madre que fue criada afuera y que ella pueda confrontarse con esto para ver si sabe que este síntoma le encaja mejor a la madre que a ella misma, ¿no? Y eso lo va a sentir como una descarga o como un alivio cuando pueda dejar esa sensación allí de donde viene para no seguir llevándola, ¿no? Entonces, muy buena pregunta y es muy bonito explorarlo. Pues sí, encantado. Muchas gracias, Silvia, también por tu aportación y tu ratito con nosotros. Bueno, aquí pues se despiden ya Mamé, Carmen Fernández, la propia Silvia también, gracias a ti.
Mari Carmen Lorente, que nos ha estado siguiendo, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí la incondicional Silvia Ferrera, total, nos dice, bueno, Isabel, con todo el cariño, enhorabuena por el libro, era necesario también para los profesionales entender esta manera de trabajar, nos abres tu campo de trabajo particular, tu experiencia y aprendemos sin duda mucho contigo. Así que agradecido que hayas estado en este café con autor y hasta pronto. Pues muchas gracias, Bruno, por acompañarme tú también a que puedas exponer un poquito todo este trabajo y por tu interés también y tu curiosidad. Gracias, por este espacio. Faltaría más. Y a quien nos sigue, nos puede ver luego. Fortísimo abrazo. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo café con autor. Hasta pronto. Adiós, muchas gracias a todos también por estar ahí. Adiós.